La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, recibimos con muchísimo gusto al periodista, reportero y articulista David Brondo, y le hemos pedido a David su presencia para hacer una evaluación de lo que ocurrió con la jornada y los resultados que ya tenemos a nuestro alcance, la conformación de la política en el estado de Coahuila, pero también revisar un poco qué fue lo que sucedió en el resto de los estados donde se eligieron gobernadores y donde se eligieron congresistas locales y, por supuesto, la conformación del Congreso de la Unión. David, me da muchísimo gusto saludarte. Por supuesto, Manuel Cerrato en el estudio y una servidora, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel. Es un gusto saludarlos. Quiero comentar con ustedes que, a diferencia de los descalabros que tuvo el PRI a nivel nacional, que fueron fuertes, perdió nada más y nada menos que 8 gubernaturas, en el estado le fue bastante bien. En los procesos electorales de aquí en Coahuila veo varias lecciones. Sin duda, el gran ganador de la contienda en Coahuila fue el PRI, que mantuvo su poder en Saltillo, recuperó el control de Torreón y de Piedras Negras, y está disputando la alcaldía de Monclova, que es la tercera ciudad más grande del estado. Y bueno, para cerrar su círculo de fuerza política, el PRI va a hacer hasta lo imposible por recuperar la ciudad del Acero, que es un municipio muy, muy importante en la región centro del estado. Y bueno, pues detrás del PRI el gran ganador es sin duda el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien sin hacer mucho ruido políticamente ha hecho lo que ha querido. Tiene en sus manos el control del Congreso del Estado, el poder del gobierno estatal y ahora también de las principales alcaldías de la entidad. Podremos decir que Riquelme es uno de los últimos mohicanos del PRI. Después de estas elecciones solo sobrevivirán 4 gobernadores priistas en el escenario nacional y él es uno de ellos. Veo que en Coahuila sucedieron varias cosas interesantes. Por principio, el voto contra el PRI se diluyó en varias opciones, lo que definitivamente debilitó estas posibilidades que estaban tratando de ganar espacios y que en un momento dado se pensó que podrían ganar, como el caso de Morena en Torreón. Y bueno, en la guerra de estructuras y en la guerra de dádivas y reparto de apoyos sociales, podríamos decir que la estructura del PRI le ganó a la de Morena y a la de la superdelegación que concentra la operación y los apoyos de las secretarías generales en Coahuila, esta superdelegación que preside Reyes Flores, y que perdió frente a la estructura de apoyos y de dádivas del gobernador Riquelme. ¿Verdad? Se confirma que la estructura territorial del partido tricolor sigue vivita y coleando. Y bueno, el día de la jornada electoral se puso en marcha y los resultados ahí están. Creo también que es necesario subrayar que en las encuestas no aparecen ni la operación política ni las negociaciones y alianzas de último momento que seguramente apuntalaron muy bien a los candidatos del PRI en algunos municipios. También creo que finalmente el voto de castigo y el rechazo a Morena y al presidente López Obrador en Coahuila fue amplio, lo que terminó por beneficiar al PRI y perjudicar a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional. Pero, con todo, es muy importante destacar que Morena se ha consolidado ya en unos cuantos años como la segunda fuerza electoral del Estado. Obtuvo un 31% de los votos, una cifra altísima en este proceso, contra un 42% del PRI. Es decir, a pesar del voto de castigo a López Obrador, se consolida como el segundo partido en Coahuila. Y bueno, pues el gran perdedor creo es el PAN, que no solo pierde la alcaldía de Torreón, uno de sus principales bastiones, sino que el principal bastión, sino que queda relegado a un tercer sitio en el directorio de partidos políticos del Estado. Apenas logró el 12.5%
de los votos. Oye, David, pero esto ya se veía venir, ¿no? En el anterior proceso electoral vimos una debacle importante del PRI, que luego del Partido de Acción Nacional, que luego se justificaba en torno a los comportamientos históricos que se tenían en las elecciones intermedias. Pero bueno, ya la configuración de cómo quedan las fuerzas políticas en el Estado están claras. Yo te quiero preguntar dos cosas. Primero, bueno, el gobernador, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los dos principales estados de municipios del estado. Es una fuerza total, avasalladora. ¿Le conviene a Coahuila? No, sin duda no. Yo creo que se esperaba mucho más de la oposición. Se esperaba que el PAN cuando menos mantuviera el control de Torreón. Es necesario romper estos monólogos que se han instaurado en Coahuila desde el Moreirato, desde la época de Humberto y Rubén Moreira, y que han seguido con este monólogo del PRI en los últimos años. Yo sí creo que la pluralidad, la competencia consolidan las democracias y también permiten una mejor apreciación de la escena política y las fuerzas que están operando en la entidad. Desgraciadamente el PAN ha venido de menos a más de manera sistemática, como tú lo señalas. Cada elección viene hacia abajo. Es increíble que un partido que ha tenido en sus manos alguna vez el control de las tres ciudades más importantes, como son Torreón, Saltillo, Monclova, que ha sido mayoría en el Congreso y que estuvo a menos de 2 puntos de ganar la gubernatura en la elección estatal pasada, no pueda mantenerse en pie por sus rencillas internas, por sus guerras intestinas, por sus malos liderazgos y por su falta de compromiso con la sociedad. Es increíble que en Saltillo, donde ha sido gobierno 4 veces, ahorita apenas tenga el 5% de las preferencias electorales. Exacto. Sí, o sea, y esto tendrá que buscar una refundación, si me lo permites, el concepto que a lo mejor es muy llevado al extremo, pero finalmente creo que no les queda de otra ante los resultados electorales desastrosos, que yo no veo cómo se recuperen con la misma gente, con la misma propuesta, con la misma manera de pararse frente al fenómeno político. Sí, sin duda, van a tener que hacer un proceso de reflexión, de autocrítica y de reconsideración de todo lo que han hecho, empezando por sus malos liderazgos. La verdad que no hay un liderazgo que te permita decir, bueno, pues el PAN está listo para dar la batalla, puede dar la batalla, quizá no gane, pero está en competencia. Y ahorita en Coahuila no se ve cómo pueda competir de una manera consistente. Ahorita en Monclova las cosas están, la verdad, ardiendo, y es posible, oílo bien, que el PRI se vaya a quedar con esa alcaldía también. Pues bueno. Está ahorita perdiendo por menos de 2 puntos, y todos los abogados, todos los litigantes, todo el cuerpo jurídico del PRI y del Estado y algunos abogados nacionales del partido están tratando de meterse al bolsillo esa presidencia municipal. David, y a nivel nacional hay una discusión donde inclusive el presidente le reservó un espacio en la mañanera para abordarlo, y es si ganó o perdió Morena en este proceso electoral a nivel México, ¿no? Y entonces el presidente pues decía, por supuesto que no perdimos, ganamos. Y sin embargo, en la conformación de la Cámara de Diputados, pues vemos que habrá otras posibilidades para la oposición. Mira, yo creo que Morena en términos territoriales ganó muchísimo. De las 15 gubernaturas que estaban en disputa, va a ganar 11, si no es que 12. Eso en términos de operación, en términos de manejo de presupuesto, es muchísimo. Ahí el gran perdedor fue el PRI, que perdió 8 gubernaturas, pero Morena se está consolidando en
en algunos estados o en muchos estados, y bueno, está ya convirtiéndose en una verdadera fuerza nacional. Todos los ojos han estado puestos en cómo va a quedar la conformación de la Cámara de Diputados. Ahí sí el partido del presidente López Obrador no logró los objetivos que se había trazado. Sin embargo, no deja de ser una fuerza mayoritaria, no aplastante, pero con todas las posibilidades y todos los recursos para tejer alianzas. Tiene ahí a dos grandes aliados que son el PT y el Partido Verde. Y ayer el presidente, que si algo le gusta es meterse a la arena política, ya comenzó a coquetear con el PRI y a llamarlo y a hablar de diálogo, a pesar de que sistemáticamente lo ha humillado, lo ha degradado, lo ha criticado, lo ha cuestionado. Y ahora sí, el presidente no tiene muchos escrúpulos a la hora de tratar de sacar sus proyectos, y en este sentido trae en la cabeza desde hace muchos años cambiar la Constitución, o más aún hacer una nueva, y va a luchar por hacerlo, cueste lo que le cueste. Entonces me preocupa que el Movimiento Ciudadano no tenga una posición clara, que esté navegando en la ambigüedad, que no se haya sumado al bloque opositor de una manera contundente, fehaciente, explícita. Y en ese sentido las cosas todavía están en el aire, ¿verdad? Yo siento que el presidente va a estar operando, a eso se dedica, eso es lo que le gusta, operar políticamente, y hay que estar muy atentos por lo que pueda venir, lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión con estas alianzas de Morena y sus aliados. Exactamente. David, con el gusto como siempre de saludarte. Y en ese sentido, en lo que ya decías de los triunfos de Morena en los estados, volviendo a Coahuila, que también duplicó el número de alcaldías de 4 a 8, esto de consolidarse como la segunda fuerza electoral de la entidad, ¿qué tanto tiene que ver con la marca AMLO? Porque Morena sigue siendo un partido sin estructura, sigue siendo un partido sin liderazgos claros. Bueno, ellos mismos niegan a calificarse como partido, pero lo son. No hay liderazgos claros, hay mucho canibalismo interno todavía a la hora que llegan las designaciones, a la hora que llegan las candidaturas. Hay discrepancias, se sigue recibiendo gente que viene de ese pasado neoliberal que tanto se critica. Es decir, esto de Morena es, digamos, una carroza de Cenicienta que se puede convertir en calabaza cuando ya no esté Andrés Manuel, o se puede consolidar como tal. No, mira, sin duda, en grupos muy amplios de la población, la marca López Obrador pesa y pesa demasiado, y más allá, el presidente está haciendo toda una estrategia para que haya en su momento un López Obradorismo sin López Obrador. Es decir, está dejando estructuras sólidas de apoyo social con el reparto de dinero en efectivo para los ancianos, para los jóvenes sin estudios y sin trabajo, para los jóvenes, para las madres solteras. Todos esos apoyos son anclas muy eficientes en el proyecto de López Obrador, que ahí se van a quedar y que desmontarlas va a ser casi imposible. De ahí que los partidos de oposición estén cambiando su discurso, le están diciendo a la gente, no te vamos a quitar los apoyos, al contrario, vamos a hacerlos más eficientes, vamos a pensar que este es mejor, porque sí le permiten al presidente una operación política increíble, y los resultados ahí están, que con todo digamos el fervor en contra que despierta López Obrador en Coahuila, una entidad eminentemente priista y históricamente priista, tiene ya un 32, un 33% de los votos. Pesa la marca de López Obrador, sí, y pesan también las estructuras de apoyo a través de la Secretaría Federal. Muy bien. Bien, David, estamos ya sobre el tiempo. Nada más en 30 segundos. La imagen de Miguel Ángel Riquelme Solís de cara al PRI nacional,
se refuerza con este resultado. Sí, yo creo que él se refuerza, él va a ser en el futuro una voz importante dentro del partido, lo van a tener que escuchar, quieran o no los líderes del partido. Ayer él mismo salió a confrontar un poco a Alito Moreno, que dijo que había que estar dispuestos al diálogo con López Obrador. Finalmente, ya más noche, el Alito tuvo que hacer un pronunciamiento un poco más claro, diciendo que el PRI no se iba a dejar intimidar, etcétera. Pero sí creo que el gobernador Riquelme va a ser una voz importante, se va a reposicionar en el escenario del PRI y en el escenario nacional. Y bueno, con miras a su sucesión gubernamental, seguramente por ahora va a estar muy tranquilo, sabe operar, tiene el control absoluto de su gobierno, tiene el monólogo del que hemos estado hablando, tiene la estructura de su partido, la maquinaria gubernamental, y ahora también, porque faltara poco, en este monólogo va a tener los presupuestos de las alcaldías que ganó el PRI, que son las de la mayoría de los municipios y también de las ciudades más importantes del estado. Bueno, pues David, muchísimas gracias por tu reflexión sobre esto que ocurrió el pasado domingo, y estaremos en contacto, por supuesto. Siempre es necesaria tu voz en este espacio de contextos. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, David. David Brondo, periodista, reportero y articulista. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos porque todavía tenemos el contexto de la historia lagunera. Contextos. El programa líder en